Hablaremos de la valoración preanestésica, preanestésico básico para los pacientes de cirugía colónica. Básicamente, el paciente de cirugía colónica para un anestesista es similar a cualquier otra cirugía. No tenemos nada específico o concreto, salvo que suelen ser muy mayores. Está la 5, estaba la 5, no sé si la... Bueno, bien. Entonces, me ha venido muy bien que la doctora Moreno haya hablado antes que yo, porque lo ha dejado bien claro. Primero, con los pacientes hacemos una historia clínica, una exploración física y unos estudios analíticos. Pero empezamos por hablar con el paciente y después explorarlo. Y en tercer lugar, y yo creo que el menos importante, hacer los análisis de sangre, radiografía o de todo eso tiene que ir después de haber hablado con el paciente y después de haberlo explorado. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía podológica hay que hacer especial hincapié en el interrogatorio, en el aparato neurológico, el sistema neurológico, en el cardiovascular, en el respiratorio y en el hepático, digestivo, metabólico, sin descuidar el renal. Y ahora vamos a ir parte por parte. En el neurológico hay que explorar al paciente, valorar la presencia de anestesias que nos indicarán ausencia de sensibilidad en algunas zonas, si tiene parálisis musculares, si ha sufrido accidentes cerebrovasculares agudos, en qué momentos, si son recientes o antiguos, y qué déficit motores han podido dejar todas estas alteraciones. Por la cuestión médica del paciente y luego por la cuestión jurídica, porque un paciente puede acusar, estamos en este momento de la historia en la medicina en este plan, ¿no? Que no puedan acusar de algo que nosotros no hemos hecho, por lo menos eso, valorar bien al paciente y dejar bien escrito y bien dicho cualquier patología que presente el paciente. Creo que le he dado. Ya está. En cuanto al aparato cardiovascular, apoyar lo que ha dicho la doctora Moreno y valorar la presencia de disnea, fatiga, dificultad respiratoria en reposo o en esfuerzo, si presentan angina de pecho en reposo o en esfuerzo, si tiene infartos de miocardio previos. Hay una cosa que, interrogando al paciente, nos puede indicar si está en insuficiencia cardíaca congestiva o en preinsuficiencia cardíaca congestiva, que es ¿cuántas veces se levanta usted a orinar por las noches? Cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva en los estadios iniciales, puede hacer una vida semi-normal, son los pacientes mayores que se mueven muy poco, pero el hecho de estar sentados o el hecho de deambular, aunque sea poco, van reteniendo líquidos en los miembros inferiores, siempre los tienen inflamados, siempre los tienen edematizados. Cuando se tumban, pues para irse a la siesta o para irse a dormir por la noche, esos líquidos vuelven al sistema cardiocirculatorio. El sistema cardiocirculatorio los puede manejar porque el paciente está en reposo total, está prácticamente dormido, entonces los envía al riñón, el riñón los maneja, los filtra y produce orina. El paciente tiene que levantar a hacer pis. Este es el indicativo de que este paciente puede estar haciendo una insuficiencia cardíaca o en los estadios iniciales de una insuficiencia cardíaca, y habría que mandarlo lógicamente al cardiólogo. Hay que valorar en estos casos los tratamientos que el paciente está tomando, que los volveremos después. En el aparato respiratorio, valorar la presencia de bronquitis y de asma y si están en fase aguda o no. Un poquito más adelante comentaremos que lo que hay que hacer es estabilizar a los pacientes ante cualquier reagudización de alguna enfermedad crónica. Hay que valorar el aparato respiratorio y los tratamientos previos se deben mantener, y es importante preguntar en este punto y en cualquier otro la toma de corticoides. Si un paciente ha tomado o está tomando corticoides en los 6 meses previos a cualquier acto quirúrgico, hay que saberlo, porque la agresión quirúrgica pone al límite el sistema adrenocortical del paciente y puede necesitar un apoyo de glucocorticoides durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato para evitar que entre en estado de shock, porque el eje hipotálamo hipofisario cortical adrenal esté inhibido por la toma de corticoides previos. Eso hay que tenerlo en cuenta.
En cuanto al sistema hepático, digestivo y metabólico, valorar la presencia de hepatitis por el paciente, las medicaciones que se le deben o no se le deben tomar, y por la defensa de todo el personal sanitario que está rodeado de este paciente, y evitar el contagio de enfermedades víricas, que como ustedes saben en este momento pues estamos todos muy sensibilizados. Un consejo para todos: traten a todos los pacientes como si tuvieran SIDA. Así no perjudican a ningún paciente y ustedes se protegen. Todos los pacientes por definición tienen SIDA y así se protegerán ustedes siempre y no perjudican a ningún paciente. Siempre guantes, siempre mascarilla, cuidado con las secreciones. Los pacientes no tienen culpa de nada, pero no podemos contaminar. Y nosotros podemos contaminar a los pacientes. Siempre esta defensa es muy importante. Valorar la presencia de úlcera gástrica, duodenal o gastritis para el tratamiento que se le pueda dar. Valorar la presencia de diabetes mellitus o patología tiroidea. Un punto importante a tener en cuenta en cualquier paciente es la presencia de alergias medicamentosas o de otro tipo. Es relativamente frecuente la presencia de alergia a antibióticos de los tipos de cefalosporinas y penicilinas. Afortunadamente tenemos alternativas muy válidas como las cefalonas, los flóridos, pero si no lo sabemos podemos tener un problema importante. Las piraclonas son un grupo de medicamentos analgésicos, el tipo es el Nolotil, que suelen dar con bastante frecuencia alergias. Es saberlo y tener claras las alternativas, que las tenemos y son muchas y muy válidas. Alergias a anestésicos locales. Los anestésicos locales, como saben, se dividen en dos grupos, los ésteres y las aminas. Los que más alergias producen son los de tipo este, la procaína y otros. No se suelen usar en anestesia local. Los que se suelen usar en anestesia local son el grupo aminas, procaína, metilprocaína y bupivacaína. Es muy raro encontrarse con una alergia a los anestésicos locales de tipo aminas. Si tuviera algún caso de estos, habría que realizar la cirugía que fuera con anestesia general. Un grupo emergente en cuanto a alergia es la alergia al látex. Habitualmente es una alergia de contacto, pero en casos raros pero que existen, pueden darse alergias que puedan llegar al shock anafiláctico. Ante un paciente con alergia al látex, aunque solo sea de contacto, hay que ponerlo en conocimiento tanto de la anestesia como de la enfermería para programarlo a primera hora de la mañana, limpiar bien por la tarde. A primera hora, dejarlo bien aireado, delicado. Cualquier cosa que contenga látex, sacarla. Tenemos muchas alternativas que no tienen látex. Operarlo a primera hora en ausencia de látex y después seguir la programación habitual. Con esta recomendación y nuestros cuidados no vamos a tener problemas con pacientes con alergia al látex, que insisto que cada vez son más. Como también los sanitarios cada vez somos más alérgicos al látex por el contacto, se va eliminando el látex de los quirófanos, pero todavía queda. Un punto importante en los pacientes que ustedes tratan es valorar la coagulación, debido a sus patologías cardíacas, o vasculares, o cerebrales, que muchos están anticoagulados o antiagregados. ¿Qué hacen? Bueno, los anticoagulantes, los diuréticos, son los diuréticos, el sinutrón, que es el más habitual, y la varfarina. Los anticoagulantes aumentan el tiempo de hemorragia, el tiempo de coagulación. Habitualmente se pretende que esté entre 2 y 2,5 veces lo normal. Eso lo van a manejar los hematólogos, pero ante cualquier agresión quirúrgica, porque va a provocar una gran hemorragia o un hematoma posterior, porque muchas veces ustedes trabajan con isquemia, no lo van a ver durante la cirugía, pero se va a ver. Los anticoagulantes tienen una vida media habitual de 48 horas. Lo que hay que hacer con ellos, con el consentimiento del médico que se ha indicado, es suspenderlos esas 48 o 72 horas previas, pasar a heparina de bajo peso molecular. El día de la intervención no se le pone la heparina de bajo peso molecular y se inicia el procedimiento pasadas 24 horas para disminuir en lo posible el riesgo de hemorragias y hematomas. Tienen ustedes una gran ventaja, que trabajan en un territorio muy periférico donde los vendajes compresivos son muy útiles y nos impiden la aparición de hemorragias con bastante frecuencia. Los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, en este momento de la historia, los pacientes con enfermedades plaquetarias son prácticamente todos, para evitar las trombosis, las coronarias, las arterias cerebrales. Los más habituales pues son fundamentalmente ácido salicílico. Se puso de moda hace unos años la ciclopidina, ahora que hay un poquito de uso y el pididazol también.
antiagregantes antiagregan, como su propio nombre indica, y bloquean de manera selectiva e irreversible la reacción de las plaquetas. La palabra es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos que las plaquetas vuelvan a funcionar de manera normal, tenemos que esperar a que el organismo las reponga. ¿Cuánto tiempo tarda el organismo en reponer las plaquetas? Entre 7 y 10 días. A los 10 días ya prácticamente se han renovado todas las plaquetas que tiene una persona. Entonces, en otras cirugías es muy importante suspender este tipo de medicación, porque si no va a provocar hemorragias, y si no, hacer transfusiones de plasma. Bueno, y si es una urgencia vital, hay que hacer transfusiones de plasma. Habitualmente sus cirugías no son tan urgentes, y debido a lo que comentaba antes, que tienen la ventaja de que su cirugía periférica, la mayor parte de las veces, por lo menos en mi criterio y con lo que hemos hablado con los podólogos con los que trabajo, últimamente ya no las suspendemos. Hace un par de años para acá, las aspirinas que no las suspenden, porque le pueden provocar problemas de trombosis y de trombosis arteriales en el cerebro, en las coronarias, que es un riesgo importante, y nos afecta poco a la hora del postoperatorio, siempre y cuando se haga bien el vendaje compresivo. Últimamente los antiagregantes no los solemos suspender. Pues es un tiempo muy largo donde metemos al paciente en un riesgo que yo creo que es innecesario, porque lo que pretenden mejorar lo podemos hacer con un buen vendaje. De todas maneras, siempre puede hacer caso. Las heparinas de bajo peso molecular están, en nuestro caso, en el que estamos hablando, para sustituir a los anticoagulantes durante un periodo corto, y sobre todo para prevenir la tromboflebitis y el tromboembolismo pulmonar. Luego lo comentaré más. La exploración física, lo ha dicho mejor la doctora Moreno. Inspección, hablar con el paciente, que nos cuente su vida, que nos cuente sus problemas médicos, palpación, órganos y sistemas, y la circulación, tanto cardíaca como pulmonar. A lo mejor esto a ustedes se les escapa un poco, para eso estamos los profesionales a los que ustedes tienen que apoyar, como cualquier otro cirujano. Si ustedes fueran neurocirujanos, yo les estaría diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pruebas analíticas debemos pedir para la cirugía que vamos a realizar? Siempre las cosas tienen que estar, más que por la cirugía, por el paciente. Pero como ya venimos con el paciente hablado, explorado, las pruebas analíticas que pedimos de base, salvo que el paciente pida otra cosa, son el electrocardiograma, radiografía de tórax y una analítica básica. La analítica básica consta de hemograma, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, leucocitos y plaquetas. Intentar ver que el paciente no esté anémico, que no tenga una trombopenia, que no pueda dar unas hemorragias en un periodo postoperatorio, que no tenga una leucocitosis que esté determinando una infección oculta. Después la glucemia, para valorar si el paciente es diabético o no, y si lo es, si está bien controlado. Y otra vez la coagulación. ¿Qué hacer con la medicación que el paciente está tomando? Todos ustedes habrán visto pacientes que tienen una lista enorme de medicamentos que están tomando. En general, la medicación que estén tomando los pacientes hay que mantenerla. Y ahora vienen las salvedades. Lo que hemos dicho antes de los antiagregantes y los anticoagulantes, pero sobre todo, muy importante tener en cuenta en los diabéticos, sobre todo los que están pinchando insulina. Si vamos a operar a algún paciente y le vamos a recomendar unas horas de ayuno, hay que decirles que no se inyecten la insulina. Pues si se inyecta la insulina y no ingieren calorías, no ingieren glucosa, para entrar en un coma hipoglucémico puede ser mortal. Entonces, este punto es muy importante que lo tengan presente. Si a algún paciente le recomienda ayuno y está tomando insulina, está inyectando insulina, no la debe tomar. La mayor parte de las veces en la cirugía que ustedes hacen, ¿por qué se recomienda el ayuno a un paciente? Se recomienda el ayuno a un paciente cuando se va a hacer con anestesia general para evitar la regurgitación gástrica hacia los pulmones. Como habitualmente ustedes operan con anestesia local y poquito sedación, no suele ser necesario el periodo de ayuno. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, en general yo les digo a los pacientes que pueden desayunar antes de venir a operarse. Pero también depende del criterio del podólogo y el propio paciente, porque tenemos tan metido en la cabeza que cuando uno se va a operar tiene que estar en ayunas,
pero es un sufrimiento que yo creo que los pacientes que ustedes superan, salvo excepciones, se lo podemos evitar perfectamente. De todas maneras, insistir, un paciente que esté poniendo insulina, si le recomendamos ayuno, hay que hacerle bien hincapié que no se la ponga. Y si no, porque se toma la insulina y que desayune, que en la cirugía que ustedes realizan no suele haber mayor inconveniente. Con los antibióticos orales, la misma recomendación. Si le vamos a recomendar ayuno, no tomarse los antibióticos, tomárselos cuando vayan a comer después. Los anticoagulantes y los antiagregantes. Lo que hemos hablado, los anticoagulantes sí deben suspenderse 48 horas, 72 horas antes, pasar a heparinas de bajo peso molecular, no ponerla al día de la intervención y empezar al día siguiente. Los antiagregantes, en principio, no suspenden, pero si suspenden hay que hacerlo. Hay que hacer un mínimo de 7 días para que el organismo le haya dado tiempo a reponer plaquetas sanas. Lo que comentábamos antes de las patologías cardíacas renal y pulmonar. Cualquier paciente cardiológico o pulmonar que esté en una reactivación de su patología, lo primero que hay que hacer es estabilizar para su cirugía y probablemente para cualquier otra, salvo que sea una urgencia vital. Los pacientes tienen que ir a quirófano en las mejores condiciones. Cualquier paciente que presente una patología crónica, tipo diabetes, tipo bronquitis, tipo insuficiencia cardíaca, debe ir a quirófano en las mejores condiciones, salvo que sea una urgencia vital. Entonces, está justificada cualquier cosa. Y cuando el paciente está estabilizado, es el momento de llevarlo aquí. La patología renal hay que tenerla muy en cuenta a la hora de valorar y de indicar la medicación y ajustarla al grado de insuficiencia renal que presente el paciente. Y eso hay que valorarlo en cada caso. Premedicación. Los pacientes que ustedes operan suelen tener una edad media bastante alta. Son personas que ya han vivido mucho, la vida les ha dado muchos golpes y en general llevan un nivel de estrés inferior que los jóvenes cuando van a quirófano. Pero también tiene su corazoncito y también sufren. Muchos pacientes que ustedes traten ya estarán tomando algún tipo de sedante, pues porque tienen una depresión, porque tienen insomnio, mantener esa alimentación. Si no la están tomando, se les puede indicar un sedante suave tipo lorazepam y orfidal, que empiecen un par de noches antes a tomarlo y la mañana previa de la cirugía con un sorbito de agua para que vengan tranquilos a quirófano, evitar crisis hipertensivas que nos pueden alterar al paciente y el resultado de la cirugía. El omeprazol como protector gástrico yo lo suelo indicar prácticamente a todos los pacientes que lo están tomando ya, desde un par de días antes de la intervención hasta más de 3 días después de que dejen de tomar la medicación que nosotros recomendamos. Porque muchas veces les gusta más el estómago con la medicación que tenemos que la cirugía a la que es sometido. Los antibióticos profilácticos, lo que hemos comentado. Ustedes ya han visto que en el día de hoy o mañana van a hacer unos protocolos de tratamiento antibiótico, los que ustedes decidan que son los correctos de acuerdo a los estudios que hayan hecho, y siempre teniendo en cuenta las alergias que puedan haber. Mis recomendaciones es que hagan un protocolo básico y una alternativa para los que sean alérgicos a ese protocolo básico. Para la postcirugía, muy importante el vendaje compresivo. Ya se saben mis competencias, pero no está de más repetir las cosas. El vendaje compresivo no debe ser excesivo para evitar las isquemias y las necrosis. Tratamiento con heparina de bajo peso molecular prácticamente todo el mundo. La cirugía que ustedes practican, que el paciente va a deambular frecuentemente, son personas mayores, con riesgo cardiovascular, con retorno venoso, el índice de tromboflebitis y de tromboembolismo pulmonar que se ha estudiado postquirúrgicos alcanza entre el 25 y el 30%. Entre el 25 y el 30% de los pacientes que son sometidos a cirugía de tromboflebitis con tromboembolismo, la mayor parte de las veces suicidio, es un índice enorme. Entonces merece la pena proteger a los pacientes. Los protegemos a ellos y a nosotros. El omeprazol como protector gástrico y los antibióticos que hemos comentado antes. Bueno, es un poquito breve. Y terminado. Bueno, vamos a